29 de septiembre de 1989 fue el mayor decomiso de cocaína que el mundo jamás había visto. Más de 21 toneladas con un valor potencial en las calles de más de $7 billones descubierto en una bodega de Sylmar, California. Las cajas de más de 2.4 metros de alto estaban con más de $10 millones en efectivo. Él dice, quiero decir tu nombre. Está bien. Dice, Amado Carrillo Fuentes. Entonces dice, quiero decirte otra cosa. Nunca lo digas en voz alta. Él fue el rey de la narcopolítica y la corrupción de las autoridades en México. Hubo un tiempo en que Amado estaba moviendo drogas en viejos aviones comerciales. Lo hacía por tonelada. Tú sabes, 10 toneladas de cocaína. Cocaína colombiana pura en un avión de pasajeros. Es así como recibió su apodo, el Señor de los Cielos. Fue debido a eso. La extensión de 3.200 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos había estado atrayendo contrabandistas desde antes de la prohibición, cuando hombres surtían whisky ante los sedientos clientes de Texas y Arizona. La marihuana era la droga preferida en los años 30, y después de la Segunda Guerra Mundial, la recuperación de los soldados adictos a la morfina produjo una enorme demanda de heroína. Por más de un siglo, los traficantes de México han atendido los apetitos cambiantes de Norteamérica. Con frecuencia, las actividades de contrabando eran coordinadas desde el estado de Sinaloa, por mucho tiempo conocido como el centro de la marihuana y la heroína en México. La DEA ha dado incluso un apodo especial a la región. Muchos de los narcotraficantes salieron de esa área. Es una región muy pobre, tiene muchos ranchos, así que la DEA lo llama Parque Jurásico, porque de ahí vienen los monstruos prehistóricos. Charles Bolden es un periodista, pero a principios de los años 70 su tío, Ernesto Fonseca, le dio un empleo cosechando marihuana. Carrillo estaba comenzando su carrera desde muy abajo. Fonseca era un poderoso contrabandista y miembro original del influyente cártel de Guadalajara bajo el mando del duro Miguel Ángel Félix Gallardo. Antiguo oficial de policía del estado de Sinaloa, Miguel hizo campaña promoviendo la cooperación entre traficantes competidores, una filosofía que el mismo Carrillo adoptaría muchos años después. Este espíritu de cooperación colocó al cártel en una posición única para beneficiarse con la mala fortuna de otra organización. Llegó a la costa, están corriendo, son 4 personas en total. En 1982, fuerzas antidrogas de Estados Unidos se desplegaron en el sur de la Florida y paralizaron la red de distribución de los líderes de la cocaína colombiana. Afectados por las pérdidas, los colombianos necesitaban una vía confiable para llevar su producto a los Estados Unidos. Miguel Ángel aprovechó la oportunidad. El cártel había transportado cocaína a través de México antes, pero este nuevo arreglo implicaría cargamentos mucho más grandes y traería ganancias mucho mayores, hasta $2,000 por kilo. No pasó mucho tiempo antes de que los capos de la droga de Sinaloa estuvieran ganando más dinero que nunca. Estás en la Sierra Madre, donde no hay electricidad y la gente tiene techos de paja. Comienzas a ver clubes nocturnos con lujoso mármol en medio de la nada, y entonces te das cuenta de que las personas que andan descalzas tienen UCIs. ¿Qué se supone que debes pensar? ¿Que tuvieron una buena cosecha? Se desconoce cómo Carrillo pasó de cosechar marihuana a dedicarse de lleno al tráfico. Muchos creen que Carrillo había terminado su aprendizaje y estaba listo para un puesto más alto en la organización. Ese rol mayor bien pudo incluir una temporada de 5 años como miembro de la Policía Secreta de México, la DFS. La DFS es la Dirección Federal de Seguridad y era la agencia de la Policía Secreta de Gobernación, lo cual es el Ministerio de Gobierno Interior de México. Amado tenía una de esas placas. Él fue agente. En ese tiempo se hizo el hallazgo del gran plantío de marihuana en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, México. Una vasta operación de billones de dólares, la cual en ese tiempo empleaba a 7,000 trabajadores en los campos de marihuana. El mayor planteo de droga jamás creado sobre la Tierra, tan grande que podía ser visto desde los satélites estadounidenses. El complejo de droga fue expuesto por el agente de la DEA, Enrique Camarena, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por líderes del cártel de Guadalajara, entre ellos el tío de Carrillo. En la investigación que se realizó después, resultó que la DFS estaba profundamente involucrada en la protección de esta operación, junto con la Policía Federal Mexicana y el Ejército Mexicano. El asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente especial de la Agencia Antidrogas estadounidense, fue llevado a cabo por el gobierno mexicano en conjunción
en cooperación, en sociedad, con los padrinos del comercio de la droga. Phil Jordan se retiró de la DEA después de 30 años de servicio, incluyendo 10 años como agente especial a cargo de la oficina de Dallas y 1 año como director del EPIC, el Centro de Inteligencia del Paso, la base de datos más grande del mundo con información de tráfico de drogas. Él y Camarena eran buenos amigos. A la fecha, México nunca se ha disculpado por haber capturado y entregado a Kiki Camarena a los traficantes. Debido a las presiones internacionales que se generaron, especialmente de los Estados Unidos, la DFS despidió a 400 de sus agentes, y debo suponer que Amado fue uno de los 400 agentes que fueron despedidos en esa ocasión. En 1985, Carrillo se dirigió al pueblo fronterizo de Ojinaga, un lugar situado cerca de la región del Big Bend de Texas, que se estaba convirtiendo rápidamente en un centro principal de distribución de narcóticos en el norte de México. Siempre había sido muy importante para la marihuana y la heroína, pero cuando el contrabando de cocaína se trasladó del Caribe a México, Ojinaga se convirtió en la central de cocaína. En ese entonces, Pablo Acosta era el jefe indiscutible del crimen en Ojinaga. Habiendo contrabandeado heroína y marihuana en la región por cerca de 15 años, finalmente había tomado control de la región o plaza 3 años antes. En un proceso de cooperación mutua, el cártel de Guadalajara había agregado cocaína a las respetadas operaciones de Acosta. La fuerza de Pablo radicaba en que contaba con protección en toda la región. De este modo, la cocaína que llegaba estaba segura. Nadie tenía que preocuparse. Era seguro si estaba en manos de Pablo. Una prueba de que Carrillo estaba en Ojinaga se presentó en 1985 cuando agentes aduanales de los Estados Unidos lo detuvieron por querer pasar a México un rifle automático. Este fue el primer y único encuentro de Carrillo con las autoridades estadounidenses y produjo la fotografía más vieja conocida del hombre que se convertiría en el capo de la droga más poderoso de México. Carrillo habló libremente con los oficiales de aduanas, dándoles una gran cantidad de información personal, y aunque la inteligencia de los Estados Unidos ya había identificado a Carrillo como un poderoso traficante, ellos no sabían cómo encajaba el sinaloense en la organización de Pablo Acosta. Al parecer, ellos tuvieron una buena amistad. Cuando estuve con Pablo, él se mostró muy orgulloso del lingote que llevaba en su cuello. Le pregunté al respecto y dijo que era un lingote de oro de 1 onza y que era un obsequio de Amado. Después me mostró su reloj, era un Rolex de oro puro y dijo que también había sido un obsequio de Amado. Él lo llevaba a todas partes, se sentía, como dije, muy orgulloso de llevarlo. De hecho, cuando murió, llevaba el mismo reloj en su muñeca. La llegada de Carrillo coincidió con un repentino incremento en la cantidad de cocaína que se transportaba en avión a Ojinaga. Los expertos creen ahora que el rol de Carrillo en la frontera era doble: coordinar los cargamentos colombianos de su tío y aprender de uno de los contrabandistas más experimentados de México. Pablo Acosta era un experto en cruzar drogas. Él sabía cómo hacerlo y enseñó a Amado todo lo que sabía. Amado era un poco más inteligente. Pablo Acosta solía fumar cocaína y aunque no hubiera muerto en un tiroteo, iba en camino a una muerte temprana. Envejecido y adicto, Acosta estaba perdiendo el control de la plaza. En contraste, Carrillo empezaba a actuar por su cuenta. Después del arresto de su tío por el asesinato del agente especial Camarena, es posible suponer que